ya en conexión telefónica con la querida colega desde Buenos Aires, Daniela Fariña. ¿Cómo andás, Daniela? Hola, Marita. Acá estamos. Bueno, ahí saludan tus perros también. Hola, los perros de Marita. Esta columna es para ustedes o por ustedes también. A mí me pasa que se me acerca el gato cuando me ve enchufada o emocionada. Sí, sí. Te sienten y vienen y te demandan un poco de todo ese amor, ¿no? Y de eso vamos a hablar, de la naturaleza y de la ecología. ¿Cómo no? Bueno, te doy pie para que vos nos cuentes en esta columna que siempre intentamos reflexionar algunas cosas, pero bueno, te contaba que estamos charlando con la doctora Cernún, el tema de la condena en segunda instancia de Cristina el día de ayer, y bueno, tu opinión al respecto, como mujer, como mujer de la comunicación, y además por lo que está sucediendo en la Argentina con la justicia. Bueno, sí, toda mi solidaridad con quien acababa de anunciar su candidatura y con esta democracia que todo el tiempo están poniendo en riesgo, con este sistema de valores que hace a la diversidad y a la cultura de la paz, que todo el tiempo están atacando, ¿no? Cristina es una víctima de este patriarcado, de este sistema que todo el tiempo se está reinventando para excluir a muchos y concentrar el poder en unos pocos. Así que bueno, la única manera que tenemos de poder cambiar esto, de frenar estos avances que se están dando desde distintos lugares en contra de tantos derechos, es crear nuevas formas de vivir esas reivindicaciones, de vivir esta realidad y como decíamos la otra vez, ¿no? Contagiarnos de solidaridad. Marita, hay toda una generación en los 70 que tenía estos valores. Vos viviste esa generación, ¿o no? ¿Cómo? Tal cual, sí, sí. Siendo estudiante secundaria y peleando por el medio boleto estudiantil, que hoy es un derecho adquirido. Qué lindo, qué increíble. ¿Cómo se hablaba de la ecología en esa época? No, creo que no había la conciencia que hay hoy de un sinnúmero de cosas, ni tampoco el respeto a los animales que hoy por hoy tenemos muchos, ¿no? En esto de la solidaridad y la ayuda y la asistencia, y ni que hablar que día a día vamos aprendiendo nuevas cosas para defender el planeta, ya que hay mucho hoy que no se hace desde las potencias y desde los gobiernos de las potencias más grandes del planeta. Exactamente. Bueno, hay una cumbre internacional que se llama la COP29, ¿no? Que fue la que creó la Agenda 2030. Y te quiero hacer un breve raconto de esa cumbre, a la cual no asistimos como Argentina, porque hay mucho lobby, muchísimo lobby, hay muchas noticias falsas alrededor de esto. Y bueno, como vengo siempre trayendo esta columna cosas personales, voy a partir también de ahí, ¿no? Mi historia con la política tiene que ver con la lucha por los derechos de la naturaleza, de los animales. Desde allí, desde muy chiquita, por ejemplo, juntaba la plata que me daban para ir al kiosco y comprarme algo en el recreo, me moría de hambre y me guardaba la mayoría de la plata. ¿Para qué? Para juntar esos 2 pesos por mes que implicaban pagarle la cuota de Greenpeace. Y yo le pagué la cuota de Greenpeace durante muchos años, hasta que de un poquito más grande les pedí militar, poner el cuerpo, formar parte. Y ahí me dijeron, no, sos muy chiquita o no nos interesa. Y entonces aprendí de esta diferencia entre los discursos y las prácticas, de estos lobbies, de mucha... más allá de que hoy Greenpeace no es el Greenpeace de esa época, ¿no? Greenpeace es mucho más combativo. Pero bueno, en ese momento había muchas ONG, muchas pantallas que anuncian, que dicen luchar por la ecología, en realidad o son lavado de dinero, o muchas veces hacen esta cuestión de ocupar esos espacios para que no los ocupen otros. Y bueno, fueron muchos años en los que fui involucrándome en las discusiones de la ecología, en los debates de medio ambiente a nivel nacional e internacional. Y bueno, detrás de eso también vi el proceso evolutivo de estos debates. Lo cierto es que hay un proceso hermoso en el cual han ganado las personas que luchan desde la honestidad, las instituciones, por ejemplo, dentro de las universidades que fueron ocupando estos lugares de debate y lograron la Agenda 2030. La Agenda 2030, gente, es un logro de muchísimos años de chamullo. Les ganamos al chamullo de todos estos burócratas que
decían hablar de la ecología y solamente hacían encuentros y cumbres donde se gastaba fortuna y no se avanzaba en nada. Hasta llegar a estos 17 maravillosos puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hemos renunciado como Argentina de la mano de Milei, ¿no? Ni siquiera participó de la reunión, es una vergüenza. El haberse retirado de la reunión fue realmente bochornoso y vergonzante realmente. Totalmente, sí. Pero bueno, en nuestro país le debemos a Yolanda Ortiz, ser la pionera en Latinoamérica con respecto a esta temática. Fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina y de América Latina. ¿Por qué? Porque ella venía de su formación en salud y en toxicología. También había pasado por Francia, ¿no? Que es un lugar donde estas discusiones están muy presentes. Y vino incentivada con toda esa formación y por Perón, que fue uno de los primeros también que habló del tema, haciendo un mensaje ambiental a los pueblos del mundo, un texto hermoso de 1972 que les pido que lo lean, donde él pedía que la justicia social vaya de la mano de la ecología. Yolanda Ortiz decía que la justicia ambiental es una cuestión de dignidad humana. Y te quiero leer algunas frases de ellas, para no quedarnos tanto con mi interpretación, sino ir hacia esas ideas, ¿no? Viceversa, sin justicia ambiental no hay justicia social, ¿sí? Decía que la ecología es, en última instancia, el estudio del amor. Miren qué lindo, es el estudio del amor. Y no es casualidad que en esa época se reivindicaba el hipismo, los colores. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ver con eso, con la diversidad. El amor nace en saber apreciar las diferencias y en el esfuerzo que uno tiene que implicar para dar. Cuando uno hace el esfuerzo, está amando, ¿no? Y en ese esfuerzo encontramos cosas nuevas y creamos cosas nuevas. Es un movimiento el amor, es una construcción. El cuidado del medio ambiente no es un lujo de países ricos, decía Yolanda. Es una necesidad de vida o muerte para todos los pueblos. Ya en los 70 estamos hablando, ¿no? Donde todavía teníamos un montón de bosques y un montón de equilibrio ambiental en nuestro país. Entonces, decía que la contaminación ambiental es una forma de violencia silenciosa que afecta a los sectores más vulnerables y que la justicia social y la justicia ambiental es una cuestión de dignidad humana. O sea que incorporan el concepto del derecho al medio ambiente dentro de los derechos humanos, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con las cosmovisiones de los pueblos originarios que todavía están en crisis, pero que consideran, y muchos los reivindicamos, ¿no? Consideran a la naturaleza como un par, y se consideran parte de la tierra y no dueños de la tierra, ¿no? Tal cual. Vos fíjate, te doy un dato que es viejo, debe estar más actualizado. No me acuerdo si fue la Universidad de Lanús o la UNTI, la de Quilmes, hace tiempo largo atrás, había hecho un estudio de la cuestión genética en cuanto a la cantidad de población argentina que era descendiente, que tenía sangre de las colectividades, que era descendiente de las colectividades originarias en Argentina. Así que fíjate vos qué visión distinta tenemos que empezar a tener. Y por el otro lado, quería agregar o aportar, si se quiere, las provincias donde hay minería, no mueren las grandes empresas, los grandes emprendimientos ni los gobernadores. Los que ponen el cuerpo y mueren de cáncer, y está comprobado también científicamente, son las poblaciones aledañas. Así que fíjate lo que implica justamente esto que vos estás desarrollando en la ecología, en el impacto a la vida cotidiana de mucha gente. Exactamente. Por eso es revolucionaria esta Agenda 2030, porque no se queda en el relato del lavado de culpas que hacían las ONG antes. No, están planteando el sistema y cambiar el sistema. ¿Querés que repasemos los 17 puntos, Marita? Y los vamos, si nos interesa alguno, nos detenemos. Pero es como... Okay. Me parece muy importante porque todo el mundo habla de la Agenda 2030, nadie la lee, nadie la repasa y mienten diciendo que es colonialista. Cada porquería se dice así. Primero repasarla y después realmente debatir cuáles son los puntos más revolucionarios para mi punto de vista, ¿no? Dale. El primero es el objetivo 1, que dice poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ¿Cuándo se hablaba de pobreza al hablar de medio ambiente? Nunca, nunca. Es más, le echaban la culpa a la pobreza, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que la gente pobre no tire la basura? No. El problema es que la injusticia social desequilibra
el resto de la ecología, ¿no? Y de los factores de la naturaleza. O sea que invierte el poder y la idea es empoderar a la sociedad en términos de igualdad, lo mismo que dice el peronismo, para recién ahí comprender un equilibrio ambiental. El objetivo 2 dice poner en fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Fíjate qué integral, ¿no? Habla de la salud alimentaria también. El objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas de todas las edades. Bueno, habla acá encontramos esto de la interseccionalidad de las violencias. Entonces, bueno, en cada uno de estos objetivos vamos a encontrar un punto que llega a uno de los factores desequilibrantes, ¿no? Y que el conjunto de todos esos desequilibrios destruyen nuestra vida, nuestro derecho al medio ambiente también. El objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Habla entonces de un derecho a la educación, de institucionalizarlo, ¿no? Y qué importante entonces los estados presentes. Si vos no tenés un estado presente, no tenés este derecho garantizado. Preguntarle a la gente de Córdoba. Exactamente. ¿Qué pasó con los incendios? A la gente de Córdoba tenemos una situación de calentamiento en Argentina impresionante, 13 años consecutivos de superación en cuanto a nuestras medidas de calor. Ha sido el punto más caliente el año pasado de todo el planeta. Y bueno, nos espera un verano bastante terrible porque aparte de incendios no hay reforestación y no hay ningún tipo de política reparadora, ¿no? El objetivo 5 dice lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y esto se refiere al concepto también de patriarcado, porque el patriarcado es el dominio, la jerarquización del poder y el dominio de un sector por encima de todos los demás. Eso incluye a la naturaleza, ¿sí? Porque muchas veces cuando se habla desde el feminismo se olvida este concepto de patriarcado que quizás es un poco más revolucionario porque no es homocentrista, no creemos que haya una forma de inteligencia superior, sino que hay diferentes maneras de inteligencia. Viste que muchas veces dicen, no, somos como animales porque no sentimos, porque no tenemos cultura. No, los animales, es una discusión muy larga y puedo traer muchas pruebas, pero los animales tienen cultura, tienen historia, tienen razonamiento, tienen sentimientos, todas las cosas que creen que son solo humanas, no es así. Y esa falta de inteligencia nuestra para poder ver esas otras maneras de ser inteligentes en este mundo es la que nos genera mucha angustia. Aparte nos genera mucha angustia porque todo el tiempo competimos para ver cuán mejor podemos ser cuando en realidad se trataba de ser distintos, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, el punto 7 dice garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. Bueno, ahí también hablaba de la desinversión en petróleo, de buscar las energías renovables. El 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Objetivo 9, construir la infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. ¿A qué se refiere con esto? A que el Estado tiene que permitir y fomentar que haya nuevos inventos que solucionen las problemáticas de la contaminación y que mejoren los anteriores. Muchas veces tiene que ver con una predominancia del mercado, con una falta de voluntad, con una falta de creatividad, las problemáticas ambientales que tenemos. Muchas veces tienen solución, la mayoría de las veces tienen solución, pero lo que falta es la decisión política para buscarlo, ¿no? Tal cual, fíjate vos que el estado actual del presidente de turno, que es negacionista, un sinnúmero de cuestiones que hoy estamos describiendo, pero que hacen, para mí es todo un chamullo, ¿no? Que más que cuestiones hasta de convicciones, te diría que tienen esto del mecanismo de extracción tan aceptado, con esto de que son negacionistas, pero resulta ser que te ponen a la venta el ARSAT. Y el ARSAT, entre otras cosas, y otros sistemas de satélites que han sido, como cuando te decían que tiraban heladeras, ¿te acordás? Al espacio, sí, por el ARSAT y demás. Muchos de ellos inclusive son los que monitorean el clima y específicamente para las cosechas. Así que fíjate vos cómo le ponen a la gente la zanahoria delante, o como decía justamente la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, ¿viste? Te tapan
Bueno, lo decía ayer, ¿no? Con un Sí. dedo te tapan el sol, un árbol te tapa el bosque, o te ponen el elefante blanco que para que vos te distraigas, pues todos los elefantes que te pasan por atrás. Pero eso tiene que ver con que justamente hay una actitud de coloniaje, porque jamás ninguna de nosotras, o nosotros, y sobre todo la gente rica, la gente que tiene más poder, viviría en la mugre, vivirían en un lugar destruido. El tema es que justamente a través de sus capitales transnacionales invaden otros territorios donde no van a habitar y no les importa los derechos de quienes estén ahí porque es un saqueo, ¿no? Hay una forma de sobrevida que implica, bueno, hago lo más que puedo y tengo lo más que puedo sin importar nada a mi alrededor. Entonces, esa actitud individualista, egocentrista, de acumulación, capitalista, hace que la gente pierda la subjetividad, no encuentre nunca la felicidad porque todo el tiempo están necesitando más y más cuestiones materiales que no suplacen, digamos, no reemplazan esa falta de amor, y lo que hacen es, bueno, concentrar poder para poder sentirse mejor, y en eso se llevan puesta la naturaleza entera y miles y millones de derechos. Pero tiene que ver con eso, con no vivir en el lugar que estás destruyendo, ¿no? Tal cual. Y también muchas veces estas cosas se cambian con educación. Exacto. Te quiero decir los últimos puntitos bien rápido, ¿eh? 13 es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y ahí lo vamos a retomar ese. El 14 dice conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos. Acuérdense que se acaban de morir casi un centenar de ballenas acá en Argentina por la contaminación que hay en el mar. Le echan la culpa a la marea roja, pero en realidad nadie está controlando las exploraciones petroleras que hay, por las cuales han destruido el Ara San Juan y nadie lo juzgó, ¿se acuerdan? El objetivo 16 dice promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. O sea, hay que terminar con las guerras, ¿sí? Y trabajar en la democracia, en la justicia social de las diferentes organizaciones y formas de organización social para que su violencia no solo se quede en su territorio, sino que también el problema que tiene es que daña al mundo entero. Entonces empieza a haber una idea internacionalista de la justicia social. Y por último, es el 17, dice fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza internacional. De eso se trata esta cumbre mundial que hay ahora. Es una cumbre donde plantean con urgencia no solamente sentarse a debatir cuál es la situación de ahora, sino que dicen, bueno, ahora hay que poner plata. Marita, los países ricos tienen que financiar, gracias a la Agenda 2030, los desastres que han generado gracias a su colonialismo en los países pobres. Entonces, la Agenda 2030 es una agenda que viene a discutir el colonialismo. Es profundamente revolucionaria. Por eso Milei la trata de socialista, ¿me entendés? Porque en un punto junta un montón de verdades de diferentes doctrinas, filosofías, estudios de la realidad, para generar estos puntos de coalición donde tiene mucho que ver, fíjate, con el peronismo acá, ¿no? Y seguramente con un montón de otras ideologías progresistas o... Claro, socialistas, comunistas, hay un montón de bueno, las radicales en algunos aspectos, o sea que no es solamente el patrimonio sino que es el patrimonio de los derechos de cada humano que pisa este planeta, creo. Exactamente. Y bueno, así que, por un lado eso, reivindicar la Agenda 2030, entender que hay muchísimo lobby, siempre hablamos de comunicación en esta columna. Fíjense cómo las petroleras son una de las principales fuentes de lobby en respecto al medio ambiente. Por ejemplo, se han metido en las reuniones de la Agenda 2030, se han metido en las carreras universitarias que plantean el control sobre ellas mismas, y desarmar ese lobby fue una lucha de años y años por parte de organizaciones ambientalistas europeas que son realmente ejemplares, que tienen muchos años de resistencia. Y bueno, en nuestro país también hubo un despertar ecológico en varias situaciones en las que pusieron en crisis el sistema, ¿no? Estamos en el último minuto del programa. Te agradezco, como siempre, esta intervención es extremadamente valiosa, tu aporte en esta columna que hacemos contigo todas las semanas. Te mando un abrazo y seguimos por ahí. Vamos a volver a este tema porque creo que es importante utilizar algunas de las metodologías que otros, viste, que repiten. Bueno, ojalá podamos hacer docencia aportando un poquito, un
Bueno, gracias. Acuérdense de Yolanda Ortiz, que fue una mujer hermosa. Busquen un poquito más sobre ella porque las mujeres en la política estamos un poco invisibles. Tal cual. Te mando un abrazo gigante. Chao, Marita, gracias por todo. Buen fin de semana. Chao, chao, hasta luego. Le agradecemos a la colega, como les decía, amiga, ya compañera de este programa, Daniela Farina, con quien nos despedimos. Ya sin tiempo nos reencontramos.